Bien, señores, estamos acá con nuestro invitado de hoy, que siempre los lunes hacemos una parte para hablar con un político. Algunos no vienen, pero otros vienen a explicarnos la evolución que han tenido en el fin de semana. Hay evolución e involución. Lo que pasa es que los que tienen involución dicen que es evolución. Por ejemplo, se dice que algunos de los partidos políticos con vocación de poder están en una especie de crisis en este momento porque, y por qué no decirlo directamente, se habla del PLD, la pérdida de Francisco Javier parece que ha hecho algún efecto interno y hay algunos gritos en la calle. Pero por otro lado hay risa de los dos partidos principales, en este caso de acuerdo a las encuestas, los dos partidos principales que son el PRM y la Fuerza del Pueblo. Ambos han tenido un fin de semana de cierre. El PRM se cogió la región del Cibao Sur en el fin de semana para desplegar su fuerza en el sector agropecuario y estuvieron juramentando a nuevos y organizando todo lo que es la fuerza agropecuaria, el Frente Agropecuario Reeleccionista del PRM, y la Fuerza del Pueblo tuvo también otras actividades en el fin de semana que Miguel Peralta nos va a explicar dónde, cuándo y cómo fue que ocurrió el fin de semana para la Fuerza del Pueblo. Pero además le quiero preguntar a Peralta, un joven de la Fuerza del Pueblo que postula por la candidatura de Leonel Fernández, quiero preguntarle en qué está los 2 millones de afiliados que deben llevar a la Junta Central Electoral y hasta dónde yo puedo confiar, es decir, yo me refiero a la gente, al pueblo, hasta dónde podemos confiar de que ese padrón que está llevando o que amenaza llevar la Fuerza del Pueblo a 2 millones a la Junta Central Electoral es auténtica. O sea que dejamos al joven Peralta que nos explique esas dos cosas, las actividades y los 2 millones de afiliados. Muchísimas gracias, don Marco, por la oportunidad de estar con ustedes aquí en el programa. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido grandes avances con el tema de los 2 millones, y usted hace una pregunta muy curiosa, que cómo podemos ratificar que verdaderamente esos miembros que hemos afiliado dentro del partido son reales. Bueno, a medida que fuimos evolucionando y dimos inicio al proceso de afiliación, al mismo tiempo que hacíamos el crecimiento del partido, también se iban revelando en las encuestas nuestro posicionamiento. Fíjese que ahora, una vez depositados el 1.500.000, ya no hay encuesta alguna que no pueda hablar de menos del 28 al 30%. Una vez nosotros ahora estamos trabajando al logro de los 2 millones, ya ninguna encuesta tendrá la posibilidad de hablar de menos del 40%. Y seguimos aunando esfuerzos en ese sentido. La inauguración prácticamente y la celebración de esos 2 millones de miembros será pautado para el 25 de septiembre, una fecha sumamente importante, porque fue la fecha básicamente donde el profesor Juan Bosch fue derrocado de su gobierno, y dándole una forma memorable de una reivindicación de esa noble causa que en determinado momento se perdió. Pues nosotros vamos a conmemorar nuestros 2 millones y afianzando nuestra organización política. En el otro sentido, donde usted nos habló sobre el recorrido durante el fin de semana, principalmente sostuvimos una asamblea en La Romana con todos los dirigentes de la zona este del partido, donde le presentamos el crecimiento real que hemos tenido por todos los municipios y provincias y cuál va a ser el lineamiento de cara al futuro, sobre todo para el ámbito municipal, porque ya es tiempo de que la sociedad dominicana empiece a conocer cuáles son los candidatos que la Fuerza del Pueblo va a ofrecer. En ese sentido también podemos destacar que tuvimos una juramentación en Cotuí el sábado,
donde todavía siguen viniendo de las corrientes del PRM y del PLD, siguen viniendo a nuestras filas. Somos la única organización política que vamos en un crecimiento sin precedentes, porque desafortunadamente tanto como el oficialismo como el viejo partido no han dado verdaderamente con la simpatía del pueblo dominicano. En ese orden, ese mismo orden, la definición, tiene fecha la definición de los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Creo que es una obligación de la Junta Central Electoral para que los candidatos queden a una fecha totalmente definida. Y por otro lado, ¿cómo ha impactado en el orden negativo para la Fuerza del Pueblo y en este caso otro partido, pero estoy hablando con la Fuerza del Pueblo, la renuncia de Francisco Javier de su responsabilidad como jefe de campaña de Abel Martínez? ¿Hasta qué punto eso impacta en la Fuerza del Pueblo? Fíjese, mire, yo considero de manera muy particular que lo que esté sucediendo en una organización política independiente que no sea la Fuerza del Pueblo, ya eso es un tema de manera de ellos muy personal. Es una lástima, desafortunadamente, que Francisco Javier haya tomado esa decisión, pero verdaderamente eso ni nos ha sumado ni nos ha restado, porque al fin y al cabo todo el trabajo que venimos enarbolando sigue en un crecimiento exponencial. Nosotros siempre hemos planteado lo siguiente. Fíjense que nosotros establecimos una comisión para el tema de las alianzas, porque había que identificar con tiempo cuáles son los partidos políticos que estaban interesados por hacer alianza. Ahora, nuestro enfoque desde el inicio siempre ha sido, y mantenemos la misma postura, es que la Fuerza del Pueblo va trabajando para conquistar todos los municipios, todas las alcaldías, todos los distritos, y aparte de eso, el Congreso y la Presidencia de la República. Ahora bien, el que no quiera aliarse, pues bien, tampoco andamos tocando de puerta en puerta. Ahora, el diálogo había que abrirlo. El diálogo se abrió. Pero ya no hay con quién aliarse. 14 partidos de oposición o no de oposición. 14 partidos políticos de los 20 y tantos que están reconocidos ante la Junta Central Electoral firmaron su decisión de apoyo al PRM y poco están en el PLD y muy poco en el... Pero había que agotar ese proceso. Si se abre se abre el abanico de opciones, ¿quiénes van a ser los aliados? No vamos a ir aliados, las posibilidades no se dan. Entonces, basado en la realidad que usted está planteando, ¿cuál es el trabajo nuestro? Ahora entonces, ¿cuáles son nuestros candidatos con los que vamos a trabajar? Vamos entonces a perfilarlos, identificarlos, porque tenemos muchísimos jóvenes, tenemos grandes profesionales. Fíjese la capacidad política que hemos demostrado en tan solo 3 años, colocarnos como la segunda fuerza de oposición. Yo creo que es una proeza, eso no se había visto en la historia del país. Indudablemente creo que también de la misma manera tenemos la capacidad más que suficiente para consolidar una gran mayoría también a nivel municipal. Ahora, llegó el momento y en eso estamos trabajando, en ese camino estamos trabajando. Pero hay un asunto que yo no lo quiero dejar suelto en este sentido, porque estamos hablando desde lo interior a lo exterior. Y indudablemente que la encuesta que se publicaron, la última encuesta de relevancia publicada en estos últimos días, que da 47 al presidente Luis Abinader, 32 a Leonel Fernández y 19 Abel Martínez, tiene una particularidad. Primero, ahí se demuestra que el único partido que ha crecido después del proceso último electoral ha sido la Fuerza del Pueblo. Eso nadie lo puede negar. Sin embargo, el 47% que viene de el presidente Luis Abinader ha sido el político más valorado en los últimos tiempos aquí, incluso en toda América Latina, ha tenido un posicionamiento de mucha importancia. Sin embargo, de 52, que fue el triunfo electoral, le miden hoy 47. Significa que ha descendido unos puntos importantes, pero al mismo tiempo esta encuesta se realizó antes de esa firma de los partidos que entran en alianza con el partido de la moderno, con el PRD
por el PRM. Entonces, lo que significa que esa nueva alianza modifica los 47 puntos que le midieron al presidente Abinader, y con ello pues se supone lógicamente pensar que está sobre los 50 y pico con esta nueva alianza que ha realizado. Por otro lado, la Fuerza del Pueblo aparece en algunos momentos como negada a las alianzas y en otros momentos la ve positiva en realidad. ¿Cómo tú valoras este menjurje que yo te he puesto sobre el tema de las mediciones Empezaré políticas? con el tema de la alianza y nuestra postura. Nuestra postura siempre ha sido la misma. Siempre hemos estado abiertos. Ahora bien, yo le voy a decir algo que no en su análisis no lo planteó. La Fuerza del Pueblo, por un tema de ley, no tiene el poder todavía de verdaderamente abiertamente estar en campaña. Nosotros hemos hecho solamente dos trabajos: la afiliación y capitalizar el descontento que el mismo gobierno ha ido generando. Digo, legalmente no están. Y hemos tomado postura ante las situaciones nacionales. Por ejemplo, cuando empezó el problema de la inflación, tomamos una postura que entendíamos que debía ser la correcta, la que se debía aplicar para que el gobierno tuviera un mejor resultado. Cuando nos opusimos con el tema de la salsa de los alimentos, planteamos nuestra postura y el gobierno hizo todo lo adverso y tuvo los resultados. Ahora bien, la maquinaria que nosotros hemos establecido, esos 2 millones de miembros, una vez abierta en campaña, la historia va a ser muchísimo más drástica que lo que ha sido hasta el momento. Porque, como bien usted dijo, el presidente comenzó con una valoración a nivel de Latinoamérica y el Caribe de un 70%. Y su valoración ha ido en detrimento, no por nosotros, es porque la valoración que el pueblo dominicano está recibiendo. Al fin y al cabo, se le dice una cosa al pueblo y termina siendo otra, o no se habla más del tema. Ya simplemente el tema de las alzas de los alimentos, ¿ustedes saben dónde quedó? En que ya es un problema internacional y básicamente no hay nada que hacer. No se ha vuelto a plantear otro tema, otra solución. Y está batiendo al pueblo dominicano. Señores, tenemos personas que ya no comen, no cenan, no desayunan. Eso es una realidad que estamos viviendo en el país. Hay un problema internacional. ¿Cuál es el problema? No vamos a poder bajar los combustibles. Ya se solucionó el problema, pero no está dando duro a la población. Independientemente de las condiciones internacionales, que tampoco hemos hecho caso omiso a esa realidad, debería haber constantemente un debate sobre ese tema, mediciones de políticas públicas que se estén estableciendo en determinado tiempo y medibles, y expresándole al país que verdaderamente hay una intención de resolver el problema. Pero los únicos que hemos manifestado posiciones específicas y no se ha aplicado, simple y llanamente por quizás llevarnos la contraria, y mejor omiten el tema, son ellos. En avances de infraestructura se prometieron cosas que se iban a entregar y no se han entregado. Solamente se inauguró el teleférico. No se ha hablado de los avances del proyecto del metro de los Alcarrizos, porque ellos saben que les falta 2 años de trabajo. Entonces, desafortunadamente, nosotros simple y llanamente, por las limitaciones legales que tenemos, hemos ido buscando nuestra membresía, la base electoral que el profesor Fernández siempre tuvo, y explicándole al país el malestar que se está viviendo actualmente y que sí es posible contrarrestarlo. Y eso se ha convertido ¿en qué? En una ola de esperanza, que eso es lo que transmite la Fuerza del Pueblo y todos mis compañeros y compañeras. Pero hay un detalle sumamente importante en ejecutoria. El presidente Luis Abinader le ha dado continuidad a las obras que encontró programadas, y eso, en otras palabras, le ha dado continuación a las obras del Estado. Cuestión que... Bueno, eso es todo relativo, porque recuérdese, por ejemplo, que se había logrado, por ejemplo, en pasado gobierno, un grado del 911. Hoy por hoy debió seguir extendiéndose a las demás provincias. No, todo lo contrario. El sistema 911 ha ido en decadencia a lo que ya estaba. O sea que lamentablemente la realidad no hay forma de disfrazarla, porque cuando llega directamente a la mano de la población, fíjese una cosa, el pueblo dominicano todavía en la actualidad refleja cierta confianza ante el presidente, y lo que mejor ha dicho, que no tiene el gabinete de gobierno correcto, pero él tampoco ha sabido capitalizar esa realidad.
Queremos hablar de pulcritudes, queremos hablar del cambio, pero verdaderamente hemos tenido casos de corrupción actuales. ¿Dónde está la cátedra sobre eso? Se destituye, pero no está sometido. Pero el presidente, entonces, por ejemplo, son muchas cosas que la gente lo analiza. Cada vez que ha llegado el rumor al presidente, el presidente ha actuado ahora mismo. Destituye, pero tiene que someterlo a la justicia, porque eso fue lo que se prometió. Un presidente tiene que entender que lo que dice es demasiado importante. Recuérdese que para la pasada rendición de cuentas del 27 de febrero se había prometido que se iba a hablar sobre las medidas que se iban a asumir para la reducción de los hidrocarburos. ¿Se habló de eso? No se habló de eso. Porque simplemente es omitiendo temas. Pero de todas maneras, por ejemplo, y hay algo que quiero dejar claro. El presidente destituye a un funcionario. El presidente no puede someterlo a la justicia. No, pero tiene que ponerlo a disposición de la justicia. Bueno, tan pronto no solamente destituirlo, porque pasó con el caso de la que era ministra de la Juventud, y luego aparece con que se le iba a sacar un decreto para que ella se fuera para el Ministerio Exterior. Entonces, valga la redundancia, ¿verdad? Las personas interpretan esa realidad. Pero el Ministerio Público no actuó, porque el que tiene que actuar es el Ministerio Público. Si una persona es destituida por el presidente de la República, donde se deja la sospecha de una de un mal manejo, pues el Ministerio Público debe actuar. Por el rumor debe actuar. Pero qué casualidad que el Ministerio Independiente que ellos prometieron solamente se acuerdan de los casos que tienen que ver con los partidos de oposición y no con los funcionarios actuales. Que ellos deberían actuar, sí deberían actuar, pero prometieron un ministerio independiente que iba a perseguir permanentemente a todo funcionario que esté incurriendo en ámbito de corrupción. Finalmente, ¿cuál es la agenda que tiene la Fuerza del Pueblo para la próxima semana? Nosotros en la actualidad estamos ahora, la dirección política se va a reunir para seguir planificando los trabajos de cara al futuro. Y ahora vamos a venir con una oleada más contundente de afiliación durante ya todo hasta el 25 de septiembre, como ya establecí. Y vamos a seguir también debatiendo en todos los escenarios. Don Marco, que muchas gracias por la oportunidad verdaderamente. Y con personas como usted venirse expresando verdaderamente el sentir del pueblo dominicano, porque estamos de mano a mano con cada uno de ellos todos los días. Bueno, mire, próximamente el próximo programa se llama Momentum. ¿Usted ha oído hablar del programa Momentum? No. Bueno, pues Momentum es un buen programa, no mejor que Sentido Común. Va ahora detrás de nosotros. El Momentum ya llegó por aquí su director. Él aspira a ser mejor que nosotros, pero nosotros cada día avanzamos y él afana por llegar, pero no ha podido. Pero es un buen programa, así que mire a ver si en algún momento él lo invita a su programa. Y con nosotros un honor para mí, de verdad. Lo dejamos mañana cuando ustedes, vamos a ver, porque invitamos a algunos funcionarios que hoy son funcionarios, que ayer fueron funcionarios y no van. Le decía a Ramón Santos ahorita que dice que él le ve razón a la gente que no vaya. No, el funcionario que no va a un programa que lo invita es porque tiene miedo. ¿Usted tendrá miedo mañana si es un funcionario de venir a un programa? Nunca. De mi tía a este mundo sabiendo la responsabilidad que implica. Pues muchísimas gracias. Estaremos siempre aquí a la disposición, abierta a toda la manifestación política en momentos, como decía un programa deportivo, que decía, abierta a toda manifestación deportiva. Hoy, Sentido Común, pues, cumple con ese deber de seguir invitando a todos los que aspiran de una manera u otra a que estas puertas están abiertas para expresar de la misma manera que lo hemos hecho en esta mañana, con todas las corrientes de carácter político, y se ponga en debate las ideas que de una u otra manera benefician al pueblo. Muchas gracias, Miguel Peralta, y a todos ustedes que nos han dado seguimiento, igual que los técnicos de este programa. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.